junto a Matrope Troncoso con una nueva invitada y agradecer a toda la gente que ya espera nuestras cápsulas, conversando con distintos actores políticos. Y hoy tenemos a una tremenda invitada, quien es abogada y diputada también de Revolución Democrática. Queremos saludar a quien usted puede ver ya en su pantalla, a Natalia Castillo. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida a Planeta Libre. Hola, Braulio y Matrope, ¿cómo están ustedes? Yo bien, cansada, pero con harta pega, pero Sí, bien. nosotros estamos acá también casi terminando la semana, contentos porque el 10% se está haciendo presente en algunas billeteras, así que, Matrobe, parte tú. Sí, es verdad, Sí, Natalia. Bueno, te saludo, gracias por darnos estos minutos para poder conversar un poco y claro, como decías tú, ha sido un largo día. Estamos aquí, de hecho estábamos comiendo hasta hace poquito para hacer la charla. Eh, Como decía el Braulio, Natalia, nosotros somos ciudadanos de a pie, caminamos la calle, no somos expertos, a propósito de los expertos, no somos muy sabiondos en muchas cosas, pero sí tenemos claro que como ciudadanos, si nos preciamos de tal, tenemos que empoderarnos e interesarnos por las cosas que van pasando en el país, digamos. En ese sentido, para nosotros es súper importante tener protagonistas como tú en este caso. Natalia, te quiero hacer una pregunta directa. Ya vamos a pasar a la actualidad con Braulio, pero respecto a Beatriz Sánchez. Eh, Cortito, a ver, para después seguir con la segunda parte de la pregunta. ¿Es todavía la candidata a la presidencia del Frente Amplio? eso se lo tienen que preguntar a ella, pues yo no puedo responder ¡Epa! por ella, Ya. pero, o sea, mientras Beatriz Sánchez esté en el Frente Amplio, ella siempre va a tener un espacio importante, ya sea en una candidatura presidencial o en otra candidatura. Yo creo que obviamente hay definiciones internas que hay que llevar a cabo, pero ella siempre va a tener un lugar muy importante dentro de la coalición. Sí, sí te preguntaba eso, Natalia, por una cosa muy simple. De un tiempo a esta parte, tú sabes que siempre las candidaturas presidenciales no, se dicen, no, hay que esperar cierto tiempo, un tiempo prudente, pero la realidad es que, la única verdad es la realidad, y la realidad es que ya se está desatando. Está Daniel Jadwe, que ya dijo que quiere ser presidente, Lavín, más allá de sus eufemismos, ¿no es cierto?, y el buenismo que lo caracteriza, le ha costado decirlo, pero ya todos sabemos que va como candidato presidencial también. José Antonio Cast está en la misma. Sin embargo, y por eso te decía, Tomás, de hecho que lo dijo acá, que quería ser presidente, Acá, ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Tomás Tomás Jocelyn Jocelyn Holt, Holt. sí, Ah, por la DC, mira cómo se ríe Natalia, como que le causa gracia. No, por la DC, él lo llamó la frontera, pero es el eufemismo para decir que va por la DC, seguramente con las Alvear y las Edwin y todo eso. Ahora, ¿por qué te lo pregunto? Y quería saber que me dijeras, pues me dejó un poco descolocado tu respuesta, porque eh, más allá de que las redes sociales cada vez toman más fuerza a la hora de informar a los chilenos y que los chilenos tomen también cuenta de ella, la televisión sigue siendo, y para esta presidencial va a seguir siendo muy importante a la hora de poder mostrarse ahí y que la gente conozca sus propuestas, y sin embargo le hemos visto en una actitud de ostracismo que no me respondo por qué pasa eso, y ahora tú me dices que de cierta forma como que no se ha pronunciado. ¿Cómo es? ¿Por qué está tan que oculta, nosotros tan todavía escondida? no, o sea, primero yo creo que, claro, es legítimo el interés por quién es el próximo candidato presidencial, no solamente de la oposición, sino que en todos los sectores, porque hoy día estamos en una situación de desgobierno terrible, que lo único que nos hace es como ir marcando con crucecita los días del calendario cuánto le va quedando a este gobierno, y eso también levanta, por otro lado, la necesidad de querer saber quiénes van a ser las próximas alternativas. Beatriz fue nuestra candidata presidencial la primera vez que nosotros disputamos esa elección. Yo tengo dudas hoy día si es que la candidatura presidencial es la elección más importante. Como que tiendo Ya. a pensar que el proceso constituyente va a ser mucho más relevante que el gobierno incluso. Y desde esa perspectiva, nosotros al menos desde el Frente Amplio lo que hacemos es que tratamos de evaluar los procesos y después ver las candidaturas. Y en ese contexto, no solamente Beatriz, sino que todos nosotros estamos inmersos. Yo, si tú me preguntáis, por ejemplo, a mí hoy día si voy a ir a la reelección, tampoco sé,
porque es una decisión que nosotros tomamos de manera más colectiva, tenemos nuestros procesos internos, tenemos nuestros tiempos, pero yo ahora al menos soy partidaria de que florezcan todas las flores y que se levanten todas las candidaturas que quieran, incluido Jocelyn Hall, porque creo que es importante ir mostrando también las alternativas. Ahora, en el caso de la Beatriz, igual no sé si ustedes la pueden llamar e invitar a ella también para que responda por ella. Claro. A mí me encantaría que fuera nuevamente nuestra candidata presidencial, y si de mí dependiera, yo la pondría directo en la papeleta. Perfecto. Mira, Natalia, en este mismo contexto del que tú también haces mención de que más allá de la elección presidencial, también va a ser importante el proceso constituyente. Para que tú nos cuentes y nos expliques un poco, nosotros somos ciudadanos, pero se habla mucho de que gran parte o algunos actores de la UDI quieren cambiar la convención constituyente por un congreso constituyente. A modo simple, a modo ciudadano, ¿qué quieren hacer con eso? ¿Qué es lo bueno o qué es lo malo de ese planteamiento? Bueno, así es lo simple que quieren hacer, quieren pitearse la Asamblea Constituyente, pues eso quieren hacer. Porque lo que están proponiendo, además bajo una excusa que, si podemos hablar las cosas pan, pan, vino, vino, bien mula también, porque en el fondo lo que ellos dicen es, ¿cómo vamos a tener dos organismos funcionando paralelos? Porque esto es muy caro. Y en el fondo, a propósito de la discusión sobre los costos que esto va a tener, se cuelgan de eso intentando decir, no, pero cambiemos convención constitucional por Congreso Constituyente, y eso es básicamente sin dejar a la ciudadanía con la posibilidad de elegir a las personas que redacten la nueva Constitución y encargárselo al Congreso. Eso para nosotros es algo que no tiene ninguna cabida. Además está súper fuera de los márgenes del acuerdo que se llegó el 15 de noviembre, que no es otra cosa que darle un cauce institucional a un proceso constituyente que ya se había iniciado en las calles de nuestro país. De facto, y finalmente, o sea, el proceso constituyente, yo hoy día estaba mirando las redes sociales a propósito de una pelea que se armó ahí, como con el izquierdómetro, en quién representa más el pueblo y no sé qué, sí. En relación a quién es como el dueño del proceso constituyente. Y yo creo que este es un proceso que se inició de manera muy inorgánica, que se inició en las calles, que se inició con las protestas a partir del 18 de octubre, y que después del 15 de noviembre lo único que se hace desde los partidos políticos en el Congreso es darle una viabilidad institucional a ese proceso. Pero ese proceso ya había partido mucho antes, en los cabildos ciudadanos que fueron autoconvocados, y porque la gente empezó a demandar nueva constitución. Y lo que hace, en el fondo, los partidos políticos a través de sus representantes en el Congreso es dar la salida institucional a ese proceso. Y es en ese proceso donde se define que van a haber un plebiscito, donde se va a consultar cuál es el mecanismo para dictar una nueva constitución, o una asamblea constituyente, o en el fondo un órgano mixto entre parlamentarios y personas. ¿Y por qué no se le puso asamblea constituyente? Y aquí yo creo que también es súper importante decirlo. Una asamblea constituyente es un órgano electo para redactar una constitución. Tipos de asambleas constituyentes existen montones, y en eso hay experiencia a lo largo de todo el mundo, tanto en América Latina como en otros países, en Europa, y donde se ha hecho el proceso constituyente a partir de asambleas constituyentes. Pero acá no se le quiso poner ese nombre porque, bueno, y ahí los UDI, ¿no? más de derecha, claro, se oponían, y podía ser una traba para incluso poder lograr destrabar este acuerdo, porque nos decían, ustedes llevan 10 años haciendo campaña con esto, entonces claro. Tienen que poner un nombre que parta como en igualdad de condiciones. Pero en la estructura esto es un tipo de asamblea constituyente, donde lo más relevante es que aquí se eligen personas solamente para efectos de redactar esa nueva constitución, y esas personas no tienen otro cargo. No son parlamentarios, no tienen ninguna otra función más que
escribir la nueva constitución. Y una de las gracias, además, es que esto no suspende los otros poderes del Estado. O sea, el Congreso va a seguir funcionando. Es paralelo, claro, un proceso paralelo. Claro, no es como el fantasma que hay, como de Chilezuela, como que la Asamblea Constituyente va a parar todo y no van a funcionar los tribunales, no van a funcionar el Congreso, se va a tomar el gobierno. Eso está solamente en la fantasía y en la cabeza del mundo más conservador. Sí, mira, y de hecho, si hay algo que es una realidad también, es que el lenguaje crea realidad. Y en ese sentido, habría que entregar el guante y decir que ese fue un triunfo de la UDI, digamos, porque en el fondo, convención constituyente, convención mixta, igual te lleva un poco a la confusión. O sea, distinto a asamblea constituyente, entonces, quizás también esa la ganaron. Ahora, ¿qué te parece que quizás ese episodio como el primero, hayan aparecido otros, como por ejemplo el hecho de que Cruz Coque dice que la gente que está contagiada con coronavirus no debería votar? ¿Qué te parece que salga el señor Chaguán, que creo que va a ser el nuevo presidente de RN, a decir que si no vota el 50% del padrón electoral, no debería ser legítimo el plebiscito, tomando en cuenta que para elegir a su presidente o a nuestro presidente en realidad, más allá de lo que decíamos o no. 40% fue. Claro, entonces, como las varas distintas. ¿Qué te parece? ¿Cómo un ciudadano puede entender que se empieza a mellar el proceso constituyente, valga la redundancia, con este tipo de artimañas, con este tipo de bajezas, ¿no es cierto? Y ¿qué te parece? O sea, ¿cómo se puede explicar? Y si crees tú también que este proceso de mellar el proceso, valga la redundancia, también se puede un poco poner un poco más extremo con otro tipo de cosas. Bueno, primero decir que la constitución actual, la constitución del 80, está tan llena de trabas y de cerrojos que la única posibilidad de poder habilitar un proceso constituyente requería necesariamente un acuerdo que fuera transversal, porque se requerían los 2/3 para poder hacerle cualquier reforma a la Constitución. Sí. Entonces, en ese acuerdo hay cosas, cuando uno negocia, porque esto fue una negociación política, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Yo no le tengo miedo a la palabra negociación política, porque además esto fue en el Congreso, fue por los partidos, con representación parlamentaria. Sí. Durante todo el proceso se estuvo comunicando a la gente cómo avanzaban las conversaciones, o sea, fue un proceso de negociación, pero no fue un proceso secreto. Fue un proceso que se fue transparentando a medida que fue ocurriendo, y yo eso lo valoro. Pero dentro de esa negociación hay cosas que se ganan y hay cosas que hay que transar también. Y una de las cosas que se transó fue justamente el nombre. A mí no me gustó, pero bueno, yo no firmé, digamos, el acuerdo porque no soy presidente de partido. Y los 2/3 también. Pero sí, lo que pasa es que es distinto, porque ahí es distinto cuando tú tienes acuerdos de 2/3, o sea, en el fondo cuando tú requieres 2/3 para modificar algo, que cuando tú requieres 2/3 para crear algo. Perfecto. ¿Cachai? Porque en el fondo una constitución, como las constituciones modernas, son constituciones que garantizan cierto marco normativo, pero tampoco te ponen la traba para que, de acuerdo a los distintos equilibrios políticos que se van dando por los distintos ciclos, tú no te puedas mover, ¿cachai? Entonces, las constituciones de 2/3 en el mundo son constituciones que se llaman como minimalistas, ¿cachai? Que tienen un marco de derechos asegurados en la Constitución y que en el resto del entramado de normas lo que hacen es no amarrar la legislación en cuanto a las bajadas de esos derechos. Entonces, lo más probable es que nuestra Constitución diga que se asegura el derecho a la educación, pero no tengamos la posibilidad, por ejemplo, o la UDI no tenga la posibilidad de decir privada o subsidiaria. Que para eso va a requerir un acuerdo de 2/3 que no va a tener, al menos nosotros no estaríamos disponibles para dar algo así. Ahora la del C no sé, por ejemplo. Y lo otro bueno que tiene el acuerdo, que son de las cosas que tenían a Jacqueline Van Rieselberghe con esa cara,
es que como parte de una hoja en blanco, todo lo que está actualmente en la Constitución, para mantenerlo, tú vas a requerir 2/3. Perfecto. ¿Cachai? Por ejemplo, hoy día la Constitución establece un Estado subsidiario. A Sí. partir de la hoja en blanco no hay Estado subsidiario. Entonces tú, para reponer el Estado subsidiario, que en el fondo es lo que te privatiza todos los derechos sociales, tú tienes que juntar los 2/3. Como no van a tener los 2/3, probablemente tampoco van a estar los 2/3 para un Estado solidario, vamos a tener que conversar sobre qué tipo de Estado es el Estado que queremos. Y ese acuerdo va a tener que ser mayoritario y no va a poder amarrar que esto vaya cambiando de acuerdo a los distintos equilibrios que se vayan dando políticamente. Las asambleas de 2/3 son generalmente las asambleas que se usan para crear constituciones sobre papel en blanco. El ejemplo, por ejemplo, del proceso de Sudáfrica, y también el ejemplo de la Asamblea Constituyente en Bolivia, liderada por Evo Morales, también fue una asamblea constituyente de 2/3. Entonces, es un poco dentro del marco. Ahora, cuando se llega a ese acuerdo, ese día, el 15 de noviembre, nosotros sabíamos que hay sectores a los que les dolía más. Esto es sin duda una ganada del mundo progresista, de la centroizquierda, haber llegado a ese acuerdo. Con todos los bemoles que tenga del nombre, es una ganada principalmente del mundo de centroizquierda. A quienes más les duele terminar con la Constitución de Pinochet es a la derecha, sin duda. Y ellos han intentado, con distintas herramientas, de boicotear el proceso. O sea, esto no ha sido solamente la iniciativa de la UDI ahora, o esta propuesta que parece de Chaguán de darle la legitimidad solo si tiene 50% de los votos, en circunstancias que fueron ellos los que se opusieron, por ejemplo, a establecer el voto obligatorio en el plebiscito. En el de entrada, que en ese entendido yo podría estar de acuerdo si es que hubiese voto obligatorio. Sí. Y aún así no vota el 50%, yo estaría disponible para decir, sí, a lo mejor este proceso no es lo suficientemente legítimo, pero con voto voluntario, ponerle piso mínimo, me parece que no corresponde, porque es un proceso voluntario. Ahora, insisto, independientemente del cauce institucional que tenga este proceso constituyente, este es un proceso constituyente que ya está activado. Sí. Y gran demostración de eso ha sido, bueno, toda la protesta social, todas las manifestaciones que se han hecho, y además, por ejemplo, lo que está pasando con el 10%. O sea, la gente ya como que derogó tácitamente esta constitución. O sea, ya la gente, es una constitución que, independientemente que a nosotros nos reclamen que las iniciativas son constitucionales o no son constitucionales, la gente ya no se siente ligada a esa norma, porque ya sabe que es una norma que, además de haber sido creada en dictadura, haber sido impuesta a sangre, a fuego, además es una constitución que no está garantizando derechos. Entonces, no solo es un tema de forma, también es un tema de fondo. Totalmente. Natalia, sí, mira, Natalia, te quería cambiar un poquito de tema y llevarte un poco a lo que está también marcando harto la agenda, que es la violencia de género, y también lo que también estás marcando es el marco del conflicto en la Araucanía. ¿Por qué la mención de estas dos cosas? Porque en la tercera, el día 7 de agosto, tienen un titular que dice: Fiscalía de la Araucanía confirma hallazgo de 2 mujeres muertas en comunidad mapuche. En el marco precisamente de hostigamiento de estas personas, se comprobó que eran activistas con relación a las demandas de los pueblos originarios. Quería hacer una pregunta que me llama mucho la atención a mí como ciudadano: ¿por qué no se habla de esto en la televisión? Y sí se hablan quizás de otras cosas que tienen menor relevancia. ¿Por qué no se habla precisamente el marco con relación a cómo se juzgó quizás al asesino de Ámbar? ¿Por qué se investiga tampoco? A mí me queda una sensación de que cuando se trata de temas de mapuches se toma muy a la ligera. Me gustaría que tú nos contaras un poco cuál es tu opinión con relación a eso, Natalia. No solamente se toma muy a la ligera, sino que además siempre desde una sola mirada, desde la perspectiva de la violencia, desde la perspectiva de la discusión si es que es o que no es terrorismo,
y no se asume como como un conflicto que no partió el año pasado ni el antepasado, es un conflicto que lleva 500 años, que tiene que ver con la exclusión, con el despojo de las tierras, con el no respeto de las garantías de pueblos originarios, con excluirlos de todo el debate público del Estado. O sea, por ejemplo, ligándolo un poco con lo que hablábamos recién del proceso constituyente, lo que ha significado obtener los escaños reservados para las primeras naciones ha sido una verdadera procesión. De hecho, ahora estamos a puertas de poder cerrar recién algunas propuestas para poder tener la mayoría de los votos y asegurar a lo menos 3 escaños. O sea, un proceso constituyente que no considere a los pueblos originarios, la verdad es que es un proceso constituyente al que se le va a restar cierta legitimidad Claro. en lo que implica, digamos, construir el Chile del futuro. Y tienes razón, Braulio, o sea, esto no se conversa. La historia del pueblo mapuche también está muy manoseada. No sé si a ustedes les pasó, pero yo al menos estudié en los libros de historia del pueblo mapuche con Sergio Villalobos, que dice que las machis son brujas y que los mapuches son un pueblo guerrero. Y eso se ha traspasado también en los distintos colegios de nuestro país como la historia del pueblo mapuche. Entonces, el idioma, lo alejados que hemos estado de eso. Hay algunas experiencias, a mí me gusta mucho la experiencia neozelandesa respecto al respeto y reconocimiento de los pueblos originarios, con escaños en el Parlamento, con participación en las instituciones, con sus propias formas también de resolver conflictos, sobre todo conflictos que tengan que ver con temas propios, ¿cachai? De sus etnias, no intentar como absorberlos dentro de nuestra cultura, que sin duda es distinta. Y claro, y siempre se ha enfocado todo esto desde la perspectiva de que si es que hay o no hay violencia, si es que no hay o no hay terrorismo, sin entender el contexto histórico en el que se enmarca el conflicto mapuche. Oye, Natalia, mira, tengo una pregunta acá, otra pregunta respecto a como un poco más a la interna de lo que es el Frente Amplio, pero respecto a esto último, antes de lo anterior, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con la autonomía del pueblo mapuche, de que tengan soberanía sobre sus tierras, sobre sus leyes, o crees que, porque si tú hablas de escaños en el Parlamento, de cierta forma estás ya asumiendo como que son parte de Chile? Entonces, ¿qué opinión tienes respecto a eso? Sí, bueno, yo creo que lo primero es reconocer al Estado chileno como un Estado plurinacional. Ya, O sea, que en Chile no solamente hay una nación, sino que hay distintas naciones. Y no solamente las del pueblo mapuche, sino que hay otras naciones también, como el pueblo aymara, el pueblo Rapa Nui, que el pueblo Rapa Nui no tiene nada que ver con el pueblo chileno. O sea, una cultura completamente distinta, mucho más parecido a Tahiti, digamos, la Polinesia, digamos. a la Polinesia, claro, que al continente americano. Primero eso, reconocer al Chile como un Estado plurinacional. Y también generar ciertos ámbitos de soberanía, sobre todo a propósito de la resolución de sus conflictos. Evidentemente, siendo parte del mismo Estado, van a haber ciertas cosas que van a ser comunes, pero también definir en cómo integran parte de la institucionalidad del Estado, sin ser, digamos, como una antena, sino que sean parte integrante de un Estado más grande, pero que tiene dentro de ese Estado distintas naciones. O sea, en ese sentido yo soy, a mí me hace sentido un Estado plurinacional. Pero todo eso se tiene que construir con ellos, con los pueblos originarios, ¿cachai? No suplantándolos tampoco. Por eso creo tan importante y creo que es tan deseable que ellos también formen parte de este proceso constituyente, en cómo vamos a definir el Estado de aquí en adelante en relación también a los pueblos originarios. Perfecto. Mira, ahora en cuanto a lo del Frente Amplio, metámonos un poquito entramos a picar ahí en lo que es en tu coalición. Previo a tu elección como candidata, hubo un pequeño, no sé si desencuentro, qué cosa con Alberto Mayol,
que él quería ir por el distrito. Él tuvo un desencuentro conmigo. Yo Sí. Ya. No, porque él dice siempre, él dice lo contrario, entonces uno no sabe. Entonces, lo que dijo él en su momento es que Giorgio Jackson te puso a ti en el distrito 10, ¿no es cierto? Y que a él lo querían mandar a Valparaíso. Y él no aceptó y según él lo blanqueó y dijo eso, ¿no? Hace pocos días, Renato Garín, de cierta forma, mandó al frente a Catalina Pérez, ¿no es cierto?, en cuanto a que lo querían sacar de la coalición, porque puso un pantallazo donde le estaban preguntando como a ellos, digamos, qué pensaban de Garín, y ahí como que Natalia Castillo decía que había ¿Yo? que no, perdón, No, Catalina Pérez. Catalina Pérez, perdón, la presidenta de RD decía que como que había que acallarlo, invisibilizarlo, ¿no es cierto?, como no darle pantalla. Es así, ¿hay algo decidido en cuanto a eso? ¿Por qué te lo pregunto? Porque si hay algo que la gente le ha recriminado mucho a la concertación, a la nueva mayoría, o como sea, y ni hablar de la derecha, es la famosa cocina, ¿no? Eso de, uno entiende que en la política hay negociaciones, ¿no? Pero me refiero a la cocina en cuanto a maquillar ciertas cosas para que parezcan algo, pero que no son, y tienen que ver con malas prácticas. ¿Qué hay de eso en el Frente Amplio? ¿Es así? ¿Existen animadversiones? De cierta forma se invisibiliza a aquellos que son un poco más díscolos, en este caso Mayor, que ya no está, y Garín también en este momento, que sigue en la coalición, por lo menos él lo dice así. ¿Qué hay de eso, Natalia? Bueno, yo creo que en todas las coaliciones hay roces, o sea, eso es más o menos normal, o sea, el Frente Amplio es una coalición nueva y todo, pero no está libre, digamos, de los roces internos, eso es más o menos normal. Sí. Yo no me hago cargo de las críticas que hacen en ese sentido, porque creo que, o sea, pensar que todo es miel sobre hojuelas es una falacia. ¿Pero O les sea, incomoda, por ejemplo, la presencia de Garín? ¿La presencia de quién? ¿De Garín? A mí no me incomoda, de hecho hace más de 4 meses que ni lo veo, Ya, porque bueno. se conecta telemáticamente, entonces no, la verdad es que a mí no me incomoda en lo más mínimo la presencia. Lo que sí, el Frente Amplio, ojo, porque el Frente Amplio son hoy día 4 o 5 orgánicas, y todavía no hay mucha claridad de cuál es el espacio de los independientes, y eso yo creo que es un tema orgánico que evidentemente hay que resolver. Nosotros en algún momento, de hecho nuestra candidata presidencial también es independiente, y es muy relevante ver qué rol cumplen los independientes de frente amplistas dentro de este proyecto, porque no puede reducirse solamente a acuerdos entre partidos. Creo que en ese sentido a nosotros nos falta mucho como poder incorporar de manera muy efectiva a los independientes. Perfecto. Natalia, bueno, un poco de actualidad con relación, y para ir ya cerrando un poco esta conversación, con relación a la pandemia, Natalia, ¿qué te ha parecido a ti, bueno, el manejo un poco con relación a este plan paso a paso, este desconfinamiento todavía con 1.500 casos reportados diarios, solo 24 horas? ¿Te parece a ti prudente desconfinar o quizás sustentar tanto este plan? ¿Me escucha mal? Sí, pero dale, termina. En un rato como que te cortaste, pero ahora ya volviste. ¿Qué te parece a ti básicamente este plan tan ostentoso del paso a paso, teniendo en cuenta todavía que hay 1.500 personas que se contagian cada día? ¿Qué te parece a ti, Natalia? Bueno, el tema del paso a paso, que a nosotros nos parecía que siempre había una cierta ansiedad como por volver a retomar las labores cotidianas, y fuimos súper críticos al principio cuando todavía en la era Mañalich se hablaba de la nueva normalidad, de volver a tomarse el cafecito, y notábamos una cierta ansiedad en querer reactivar esto, siempre obviamente pensando en que se reactivara el comercio. Al final ese era como el leitmotiv de esta situación. Ahora, a propósito del paso a paso, yo igual quiero ser justa y valorar que en ese sentido el ministro de Salud siempre
dijo que en el caso que hubiera que esto en el fondo no funcionara, él iba a estar disponible a retroceder. Yo en ese momento lo que le recomendé, de hecho, en un programa de radio, fue que si tenía dudas, si él tenía alguna duda respecto a esto, que retrocediera, como que no, porque también él dejaba muy en claro que esta decisión no la tomaba solo, que una cosa era las recomendaciones desde el punto de vista sanitario, pero que esto tenía otras aristas. Un poco siento yo como que nos quería tirar el mensaje entre líneas. Lo que todos sabemos, Claro, quién tomó la decisión, claro. Que al final la decisión, y claro, y todos sabemos quién toma la decisión, y que al final qué es lo que termina mandando para tomar esa decisión, que no siempre es el criterio estrictamente sanitario. Entonces, yo creo que hasta ahora el plan ha ido funcionando, lo que es bueno, no para el ministro, es bueno para la gente que esto esté funcionando, pero igual tengo harto, no sé si... No sé cómo decirlo, pero tengo cierto... Resquemor. Con lo que va a pasar cuando parta Santiago. 2 semanas, digo yo, nada más. Yo me atrevo a decir, no creo que dure más. O sea, me preocupa mucho porque Santiago es un lugar que tiene una población flotante enorme. Yo ya he visto en redes sociales todos los locales que están diciendo el lunes abrimos, y me da un y con poco... el 10%, más encima, con el 10%. Y con el 10% en el bolsillo, o sea, está para ir la bomba atómica. A comerse un completo a la Plaza de Armas, pues, ¿cachai? Claro. Me preocupa, porque además, y por una cuestión lógica, la gente ya mucho tiempo encerrada, la gente igual tiene muchas ganas de salir, incluso tiene ganas de ir a trabajar. Yo he conversado con gente que es como, quiero ir a mi oficina a ver mis plantas, ¿cachai? Así como, totalmente. Ya hay mucha ansiedad por salir. Yo valoro, lo otro que valoro es que se le haya dado permiso a los niños a salir a jugar un rato a las plazas. De hecho, me hacía mucho ruido que los perros pudieran salir a dar vueltas y los niños no. Como, y en realidad la cuestión del perro era para que el dueño del perro paseara, así. Al final, con la chiva del perro también habían varios que se aprovechaban también ahí de quebrantar la cuarentena. De hacer cosas. Natalia, te hago la última. Déjame hacer un contexto. Isabel Pla fue muy criticada por su labor en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, especialmente por el tema de lo que pasó desde el 18 de octubre hasta ahora. Se le vio muy silente, la verdad, con poca presencia, en momentos que fueron muy álgidos, donde hubo muchas acusaciones respecto a violaciones, o sea, de hecho, hubo violaciones a los derechos humanos y violaciones también directamente a mujeres por parte de efectivos policiales. No habló mucho, salió del ministerio, ha hablado mucho después de haber salido ahí, de hecho estaba en un programa de televisión todo este tiempo. Ahora es opinóloga. Ahora es opinóloga, claro. Después llegó un año. Eso te digo, claro. Salió, aparece la señorita Santelice, ¿no es cierto? Que duró menos con Candy. Que duró menos con Candy, tenía relación con, creo que era sobrina de Pinochet, y la verdad que hizo cosas bastante cuestionables en ese pequeño periodo, en ese corto periodo, igual hizo cosas que fueron bastante cuestionables. Y hoy está Mónica Salaquet. La pregunta es súper simple. ¿Hay ministra, Natalia, o no? Yo creo que no seguimos sin ministra, y quería hacer doble clic con eso porque el otro día estaba hablando a propósito con mis amigas lesbianas y me decían que las mujeres lesbianas, las mujeres trans nunca han tenido ministra. Y nosotras, las mujeres cisgénero, digamos, ahora no, con estas últimas 3 ministras, la verdad es que ha sido re poco lo que se ha podido avanzar en los derechos de las mujeres. Las personas no son 100%, digamos, no tienen un solo lado. Yo igual le reconozco algunas cosas a la ministra Salaquet. Ella está haciendo un esfuerzo ahora por el tema de las pensiones de alimentos, lo que se valora, pero sin duda que hoy día las mujeres necesitamos mucha más protección por parte del Estado y sería ideal tener una ministra que pueda representarnos a todas. Eso no se ha logrado en estas últimas 3 ministras.
De hecho, la ministra Santelice podría hasta escribir un libro de cómo hacerlo todo mal. Hay una película que es como cómo perder a una pareja en 5 días, una cosa así. ¿Cómo ser la mejor peor? Cómo ser la mejor, Sí. peor ministra de la mujer en Sí. 2 semanas, porque además hizo todo mal, ¿cachai? Como de partida llegó con esas declaraciones terribles, ¿cachai? No, terrible. Porque además ella decía, no me juzguen por lo que dije antes, juzguenme Sí. por lo que digo ahora. Y era como, ya, pero Sí. ayúdenos un poco, pues, ¿cachai? Y bueno, y al final terminó saliendo de manera catastrófica. Ese video que salió, no sé si se acuerdan, que Claro. pasaron muchas cosas en tan pocos días. Yo creo que ella, de Terrible. cierta forma, como que se dio un gustito de poner lo que ella, de hacer lo que ella pensaba en base a su pensamiento O sea, ideológico. ella Pero lo que quería era tener una plataforma para ser candidata a gobernadora regional de la Quinta Región. Eso es lo que ella quería. Y el Ministerio de la Mujer durante mucho tiempo ha sido un tremendo trampolín político para las mujeres. De claro. hecho, las ministras mejor evaluadas siempre son las ministras de la mujer. Eso hasta el 18 de octubre. O sea, si Oye, tú miras para atrás, todas las ministras de la mujer han sido ministras muy bien evaluadas, porque es un sí. ministerio que, como se dice, es gratis, ¿cachai? Es un ministerio que no debiera tener mayor conflicto, porque siempre avanzar en derechos para las mujeres va a ser algo que se va a percibir muy bien por la ciudadanía. Pero Claro. como en este periodo lo que se necesitaba era una ministra que fuera capaz de resistir a la violencia de género, fue que donde estas ministras no tuvieron la capacidad de ponerse al frente, de ponerse del lado de las mujeres y prefirieron estar del lado de un gobierno que había sido tremendamente vejatorio con los derechos de las mujeres. Por eso salieron para atrás. Sí. Claro, creo que yo por lo menos estoy... Yo estoy con las preguntas, Natalia, agradecerte el tiempo, como dije al principio, hacerse un tiempito, sobre todo a esta hora, de repente cuesta un poco, así que te agradecemos desde ya. Y así como está Natalia, invitamos mucho más gente de Frente Amplio y la gente de derecha también, que la gente es un poco reacia a la gente de derecha, Natalia, debo decirte que no me contesta nadie.